a una institución, el fanatismo religioso o futbolístico o de cualquier índole es la vida. Y entonces, si eso se ve amenazado, se ve amenazada la vida. Otras veces, esta amenaza de la vida está en relación con un vínculo de uno, como pasa en los primeros momentos de la vida, en los primeros meses de vida. Y entonces, en esos meses de vida, cualquier desajuste, cualquier dificultad para uno seguir el ritmo del otro, pone en amenaza la vida. Entonces, se trata de situaciones críticas o conflictivas o lo que fuere. Algunos dicen que no son conflictos porque no hay un entramado de un deseo, una prohibición, etcétera, etcétera. Pero a mí me parece que sí, que son conflictos. Lo que pasa es que son conflictos que se manifiestan de una forma condensada. ¿Me explico? ¿Qué quiere decir de una forma condensada? Quiere decir que el impacto del choque entre dos cosas opuestas es un impacto global, es un impacto no procesable. Es un impacto que cualquiera diría impacta directamente al cuerpo porque no se puede pensar. ¿Cómo? Claro, porque no se puede tramitar. Pero entonces, bueno, decíamos que está en juego la vida, ser o no ser, y decíamos que esto ocurre en vínculos que son narcisistas. Vínculo narcisista puede ser con otra persona o puede ser con una institución o con un ideal. Es más, no se olviden que el narcisismo primario se sostiene gracias a la construcción de un ideal. O sea, el yo ideal sobrevive en cierta forma porque crea un ideal del yo, cuando la realidad le impide seguir siendo el yo ideal. ¿Está claro? Muy bien. Entonces, vamos a hablar algunas cosas acerca de la identidad porque, como decía antes, la problemática es una problemática identitaria y además porque vamos a ver algo raro que pasa muy a menudo y es que los pacientes a veces parecen sentir al otro como si fuera confundido con su propio cuerpo. En tanto el propio cuerpo por momentos se confunde con el mundo exterior. Vamos a esquematizarlo del siguiente modo. Nosotros tenemos acá una cubierta de auto, ¿no? Esta sería la llanta, o si está sacada de la llanta, el agujero que queda en el medio de la cubierta, ¿correcto? Entonces, la cubierta tiene acá un interior donde hay aire y tiene un exterior que es donde pisa la cubierta. Pero acá tiene un interior que es interior-exterior, porque este agujero del medio está dentro del agujero, pero en realidad es tan exterior como el agujero de acá. Lo que pasa es que es un exterior que podríamos decir que está como internalizado, parecido al aire en el estómago, ¿no? Que es aire exterior, pero cuando está dentro del estómago es aire interior. Ahora, ese aire interior conecta con el exterior y prueba de ello es el vómito, el eructo
o las videocolonoscopías o endoscopías que si quieren pueden conectar a una persona desde la boca hasta el ano, entrando de un lado saliendo por el otro, ¿no? Y nunca habiendo entrado a los tejidos, porque siempre están por una luz. Bueno, entonces lo que vamos a ver son algunos hechos clínicos que voy a ir tratando de contarles y mencionar, por los cuales en el exterior aparece, por ejemplo, yo que sé, la madre, pero también aparece la casa, el cuarto, por ejemplo, el auto o cualquier otra cosa, ¿no? Y luego vamos a ver que todo esto que son cosas del exterior de pronto empiezan como a reemplazar y a sustituir cosas del interior, como podría ser, por ejemplo, el útero. Vamos a ponerlo acá, como dentro del cuerpo, el útero. Pero el útero tiene una cavidad que conecta con el exterior y que podría estar acá, esa cavidad. Bueno, los espacios y las personas y objetos y partes del cuerpo, si uno tiene la escucha preparada y refinada para eso, van a ver que están confundidos, que se entremezclan y se sustituyen entre sí. Eso es algo que genéricamente podríamos decir que es algo psicótico. Pero es algo psicótico en una persona que no es psicótica, que no es clínicamente psicótica. Pero para entenderlo tenemos que familiarizarnos con ese pensamiento psicótico. Que esa forma de pensar que mezcla las personas externas con los objetos de la realidad, con las partes del cuerpo, y que empieza a confundir interior y exterior, es un modo psicótico de pensar. ¿Está claro? A mí me hizo el mismo ruido cuando vimos Lacan, que no había espacio entre S1 y S2, que eso es típico de psicótico, sí. Sin embargo se daba en el psicosomático, en realidad. Sí. Tiene algunas similitudes. Claro, exactamente. Hay una relación entre psicosis y psicosomática, pero muy puntual. Porque tener una enfermedad somática no es estar loco, pero sin embargo a veces es el producto de una mezcla de niveles lógicos o de cosas abstractas y concretas que en el pensamiento psicótico es muy común. Entonces, uno puede actuar como si tuviera un pensamiento psicótico o fuera psicótico, pero uno no es psicótico, se enferma. Bueno, muy bien, vamos a entrar. En ese caso, se enferma de una enfermedad somática y piensa como psicótico. No, piensa al contrario, piensa como piensa de una manera que a veces es excesivamente normal, ¿no? Justamente viene con la enfermedad somática y piensa de una manera muy concreta, y si vos le interpretaste dice que estás loco, ¿no? Y puede tener un pensamiento muy racional, no piensa como un loco, pero tu escucha debe funcionar como si con esa capacidad de escuchar algo loco para darte cuenta que en eso racional que el paciente habla resulta que ocurre esta fusión de lo interno y de lo externo y de las cosas con las personas y con las partes del cuerpo. Yo creo que acá mencioné el ejemplo de esa mujer que estaba obsesionada con el cuarto del hijo. Nunca lo mencioné. Una vez me consultó un marido enloquecido porque la mujer estaba descompensada con el hecho de que le habían hecho una reforma en la casa y en esa reforma ella dice que el arquitecto le había hecho mal la reforma de la casa
y que entonces no podía dormir, no podía desangustiarse, estaba enloquecida con eso, de que le habían hecho mal la reforma de la casa. Bueno, ¿qué reforma de la casa le hicieron, señora? Y bueno, dice, yo quise juntar, ampliar el living de mi casa, tirando una pared abajo del cuarto de mi hijo. Y quedó mal y lo hizo mal y no me avisó que iba a quedar así y ahora ya está hecho y no se puede reparar y quedó mal. Bueno, entonces, ¿qué hace un psicoanalista? Dice, bueno, ¿de qué me estará hablando? ¿No? Con lo cual empieza uno a preguntar otras cosas, de la relación familiar, bla, 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 bla. Entonces, ¿qué había pasado? Por ejemplo, la primera pregunta, ¿por qué quiso juntar el cuarto de su hijo con el libro? Bueno, porque el hijo se fue de la casa, se fue a vivir solo. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Entonces, el hijo se fue a vivir solo. Y con la novia, qué sé yo. ¿Y qué más? Y entonces, bueno, yo siempre pregunto a los pacientes, y les recomiendo a ustedes hacerlo también, bueno, ¿qué enfermedades ha tenido? ¿Qué operaciones tuvo a lo largo de su vida? ¿Usted es sana? ¿Tiene diabetes, hipertensión, gota, qué sé yo, las enfermedades crónicas, ¿no? Bueno, y entonces la paciente dice, bueno, operaciones, la habían sacado del útero, tenía una histerectomía. ¿Cuándo le sacaron el útero? Cuando se fue el hijo, clavado. Yo ya casi podía decirle, a que se lo sacaron cuando se fue el hijo. Cuando se fue el hijo. Entonces yo ya estoy pensando con este pensamiento. Les digo, para esta mujer, hijo y útero es lo mismo. Y la ida del hijo es vivida como un arrancamiento del útero. Entonces, ¿van entendiendo a qué me refiero? Hay una cavidad y un órgano que tiene esa cavidad. Y hay un hijo que está acá, en el exterior. Pero ¿de dónde salió el hijo? Salió de acá. Como no están separados, cuando el hijo se va, a ella le arrancan el útero. Es como perder una parte del cuerpo. Ahora fíjense ustedes esto. Resulta que esta mujer no sabía que del útero viene la menstruación. Ella creía que venía de la vulva, de la vagina, pero no sabía que venía del útero. Entonces parece que el cirujano le dijo, bueno, usted le tenemos que sacar porque tenía miomas, no sé qué, firma que acepta que... Bueno, sí. Cuando se lo sacan, después dice, no me viene la menstruación, ¿no? Entonces, fíjense, ¿estaré embarazada? ¿No? O sea, otra vez, el hijo que se fue, tengo otro. No, que vas a estar embarazada, te dan el útero. ¿Y qué tiene que ver? No, ¿cómo que tiene que ver? Entonces le explican, el cirujano le explica y se le agarra con el cirujano, usted no me dijo, usted no me avisó. Entonces, ¿quién es el arquitecto? Es el cirujano. ¿Cuál es la casa? Es el útero. ¿Cuál es la reforma que le hicieron, de la que se está quejando, que es irreversible, que no tiene arreglo? Es que le sacaron el útero. Manifestando concreto. Claro, y este útero que le sacaron está en relación con este hijo que se fue. Bueno, es un ejemplo de lo que les quería decir. Por ejemplo, yo atendí muchísimos años una chica muy grave, que tenía un problema muy grave de la piel, que tenía una profunda disociación cuerpo-mente, que después vamos a ver que es una característica bastante típica que podríamos llamar psicosomática, esa disociación cuerpo-mente. Esta chica de pronto decide que se va a vivir sola, ¿no? Entonces se muestra mentalmente con ganas de irse a vivir sola, describe todos los preparativos, las cosas que compró para la casa, las decisiones que tiene que tomar, lo contenta que está, todo lo que va a hacer. Y mientras describe esto, empieza a empeorar de su enfermedad de la piel hasta límites insoportables para el observador, para el médico, para el psicoanalista, para todos, ¿no? Entonces uno va viendo una persona que con su mente
te está diciendo re contenta que se va a vivir sola. Y con su cuerpo te está diciendo, por favor, no me dejen ir a vivir sola porque yo me hago pedazos. ¿Vieron esos personajes de las películas estas de ciencia ficción que no sé, que le pegan un tiro con rayos y se hacen polvo? Entonces, la paciente se va haciendo polvo delante de todos, desesperados, ¿no? Pero al mismo tiempo que se va haciendo polvo, está diciendo, como en otra dirección, como si la mente va para un lado y el cuerpo va para el otro, lo feliz, preparada y dispuesta que está a irse a vivir sola. Y todos estamos pensando, ¿cómo mierda te vas a ir a vivir sola en este estado? Bueno, necesitas casi internarte en terapia intensiva. Vas a necesitar, no sé, una enfermera a las 24 horas que te esté cuidando y estás hablando de irte a vivir sola, ¿no? Bueno, lo mismo ocurrió una vez con un error mío con esta paciente, en el cual me enganché con esa parte mental de la paciente, como que me la creí. Porque esto es un poco como con los chicos, o sea, si uno tiene, no sé, un hijito o una hijita que tiene 3 años y dice, yo voy a manejar un avión, un nene de 3 años, ¿no? ¿Qué le vas a decir? No, pero vos sos muy chiquito. Sí, uno le dice muy chiquito, pero lo más probable y mejor es jugar a manejar un avión y regalarle un avión y poner 3 sillas apiladas con 2 que sean las alas y vamos con el avión. O decirle, sí, qué lindo, y digamos saber que te lo está diciendo un nene de 3 años. O cuando dicen, no te quiero más, feo, malo, no te quiero más. No creértelo, porque si te lo crees, tiene 3 años. Después, a los 5 minutos, te quiere, sos el mejor del mundo. ¿Me vas a acordar? Estaba mirando el otro día la selección argentina, el partido contra Perú. Y entonces hay un jugador que juega en la selección que se llama La Bessi se llama, ¿no? Y a mí no me gusta cómo juega y no entiendo cómo está en la selección. Entonces estaba mis 2 hijas, los novios, estábamos todos mirándolo y yo digo, yo no entiendo a este tipo, La Bessi, cómo juega en la selección. Es un burro, no vale nada. Empecé a despotricar contra La Bessi y el tipo empezó a jugar bien y el relator decía, el mejor jugador de la cancha es La Bessi. Entonces, habían pasado 20 minutos y yo estaba diciendo, bueno, cada tanto hace alguna bien, qué sé yo. Bueno, esa variabilidad que tienen los borderline, que tienen a veces los bipolares, bueno, son cosas de los chicos. Bueno, entonces, esta chica lo que pasó es que yo veía que con el cuerpo tan desfigurado y tan destruido, y de pronto un día empezó a mejorar, ¿no? Y a mí se me ocurrió, acababa de leer a Maleval, que es un autor que habla de la reconstrucción del cuerpo en las locuras histéricas. Bueno, tenía toda una teoría detrás, y dije, bueno, yo voy a tratar, ¿qué tal?, de devolverle con un espejo una imagen femenina. Era una chica muy amorfa por su enfermedad, que era totalmente desfigurante, pero una linda chica. Entonces estaba mejorando un poco y yo le dije que le quedaba muy bien un pulovercito que había traído muy ceñido, que le marcaba los... Por primera vez parecía una señorita. Entonces uno dice, bueno, a veces uno, qué sé yo, a una hija le puede decir, qué lindo que te queda, qué sé yo. Bueno, entonces le dije eso, se puso re contenta, ¿no? Ahora bien, después de mí tenía que ir a una enfermera que la encremaba 100% del cuerpo y era algo que le estaba haciendo muy bien. Entonces, bueno, sale contenta de la sesión, va a la enfermera, la encreman, todo, le sacan, se viste y va y se olvida el corpiño. Se hace un lapsus, se olvida el corpiño, se pone todo y se va sin corpiño y la enfermera, ¿de quién será este corpiño? Ah, es de fulana. Entonces yo digo, esto es un acting en relación a lo que pasó en la sesión.
porque yo le dije que le quedaba bien, ¿no? Bueno, esa semana tuvo un brote horrible, una grabación espantosa, ¿no? Entonces, esto pasó hace muchos años atrás. Entonces yo enloquecido voy a supervisar. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Y entonces el supervisor de aquel entonces me dice, mira, él tenía mucha experiencia con psicóticos. Y se me hace acordar mucho, una vez un analista que por querer hacer algo parecido, piropeó de alguna forma a una paciente psicótica, muy psicótica, y a la sesión siguiente abre la puerta y aparece, se había puesto caca en el cuerpo, ¿no? Y como diciéndole, estoy lista para recibirte, como una cosa así loca, ¿no? Bueno, entonces el problema de esta forma de pensamiento es que cuando no se juntan lo emocional, lo racional, cuando el paciente todavía no tiene el yo para soportar una identidad, o sea, si uno, por ejemplo, le pone en un espejo una identidad erotizada y el paciente todavía no sabe si es hombre o mujer, si es ser humano o animal o qué es, eso es una imagen anticipatoria que precipita una grabación. Yo aprendí un montón de eso. Ahora también, les digo para que no se pongan fóbicos, también una vez a una paciente muy grave de la piel que se trató conmigo, una vez estaba mejorando, y entonces me dice, ¿le puedo dar un abrazo? Al irse, ¿no? Y yo le dije que sí, y le di un abrazo, ¿no? Y se fue, con la teoría del contacto y la importancia, qué sé yo. Bueno, también se descompensó las veces siguientes, pero psicológicamente, y entonces eso fue trabajado y esta paciente anduvo fantástico, muy bien, o sea, fue muy bueno el abrazo, pero requirió muchas sesiones después, mucha contención y que yo soporte todo lo que me atacó y lloró y no quiero venir más, o sea, una reacción emocional muy fuerte que tuvo después, pero digamos, me la banqué y entonces la paciente siguió y fue bueno el abrazo. Incluso esta otra del corpiño también mejoró un montonazo y esa paciente estuvo muchísimos años después de ahí el alta, está muy bien, pero en ese momento fue una metida de pata. O sea, a veces uno se equivoca, pero no es fatal, digamos, después siguen las cosas y se pueden reparar. Bueno, entonces, hay pacientes que cuando mejoran psíquicamente van demasiado rápido y hay que ponerse los cinturones de seguridad porque pueden empeorar en su enfermedad. Y hay otros que al revés, cuando uno ve que empiezan a mejorar psíquicamente, te están avisando que están mal de la enfermedad, pero empiezan a mejorar psíquicamente, eso anuncia que van a mejorar físicamente. ¿Me explico? ¿Por qué? Porque el tema es así. Lo que verdaderamente cura es que se junten las emociones y el pensamiento y que vayan acompasadamente, porque lo que enferma es la disociación psicosomática. El otro día me voy un poquito por las ramas, pero es que me entusiasma más a mí no decir toda bueno, los que me conocen saben que me gusta innovar, que si digo siempre la misma clase no transmito el mismo entusiasmo, ¿no? Entonces, acá el tema es así. Pepe, por ejemplo, ustedes saben que la memoria no está en un solo lugar del cerebro, que la memoria se registra en distintas localizaciones cerebrales y que no hay un solo tipo de memoria, como se creía en algún momento en el que se preguntaba dónde se almacena la memoria, ¿no?
Entonces hay varias memorias. Y que esas memorias se establecen por localización y por conexiones. O sea, depende de la red, es la memoria afectada. Entonces hay una memoria que es la memoria episódica, ¿no? ¿Qué pasa? No, Que es la memoria episódica, que, por ejemplo, si alguien tiene una lesión en el hipocampo, que es una zona del cerebro, cercana ahí en el lóbulo temporal, si uno tiene una lesión en el hipocampo, de pronto no se va a acordar con quién desayunó esta mañana o a dónde fue, porque esa memoria es una memoria especializada en recordar las cosas vinculadas, cosas y personas y sucesos vinculados a un momento preciso y a una situación, como a un episodio, como si uno dijera el episodio de una telenovela, ¿no? En cambio, Carmen tiene un problema en el lóbulo temporal, pero en otra localización, que no es el hipocampo, y por lo tanto tiene un tipo de problema de memoria que afecta a otra memoria, que no se llama episódica, y por la cual ella no se acuerda qué es un auto. No puede concebir lo que es un auto y no sabe explicar lo que es un auto, ¿no? A esa memoria se llama memoria semántica y tiene que ver con los conceptos y sus significados. Pero a esa misma persona uno la pone en un auto y te maneja el auto perfectamente, porque conserva una memoria que se llama procedural o procedimental, que es como la que tenemos todos nosotros, que sabemos, pongamos, cómo andar en bicicleta o cómo nadar, ¿sí? Las dos primeras memorias, la episódica y la semántica, son memorias explícitas o declarativas, son memorias conscientes. La otra, la procedural, es una memoria inconsciente. ¿Me siguen hasta acá? ¿Qué tiene que ver esto con lo que estaba hablando? Bueno, que hay otra memoria más. Hay otra memoria más. Que es la memoria emocional. Esa memoria emocional hace que si yo, por ejemplo, tuve un accidente en un ascensor, me acerco al ascensor o en un avión. Por ejemplo, a mí me pasó una vez que viajé a Santiago de Chile y el avión fue el peor vuelo de mi vida. El avión era un día claro como el de hoy, pero había pozos que no se pueden predecir porque es sobre aire claro, que no se pueden predecir. Entonces, cada 2x3 caíamos en picada con una montaña rusa y chocaba como si chocara contra el piso y volvía a levantar, ¿no? Bueno, lo hizo varias veces, una después de la otra, y el avión tiene como una flexibilidad, ¿no? Se levantaron las tiras de metal del coso de los asientos de tanto que se dobló el avión. O sea, fue una experiencia, dolor en el cinturón de seguridad, porque si no lo tenía chocábamos contra el techo, ¿no? Bueno, ok, pasó, llegué sano y salvo, estoy acá y no soy un fantasma, sexto sentido, no es solo una película. Pero el asunto es que a la vez siguiente que tomé un avión, cuando hubo una mínima turbulencia, me estaba muy asustado, me agarraba fuerte. O sea, ¿qué pasó? Se activó la memoria emocional. Los pacientes que tienen enfermedades crónicas les pasa lo mismo respecto de un rebrote de la enfermedad. ¿Me explico? O sea, tienen una enfermedad, la pasan muy mal, esto despierta muchas reacciones emocionales y luego se curan. Cuando hay el más mínimo indicio de que va a volver la enfermedad, reaccionan por ese mínimo indicio con la afectividad del peor momento del brote anterior. ¿Está claro? Bueno,
Entonces, lo que nosotros tenemos que lograr con los pacientes es juntar todas estas memorias que están como separadas, juntarlas con un proceso de elaboración preconsciente y consciente. ¿Me explico? O sea, cuando uno le dice a un chico, vamos, vos sabés, vos lo vas a poder hacer, no es que uno le tiene que enseñar de nuevo a andar en bicicleta, la memoria procedural está, pero lo que uno necesita es alentarlo para que conecte ese saber hacer automático, lo conecte con una emocionalidad diferente de la última vez que se cayó. Es lo mismo que cuando el técnico le da aliento al jugador y le dice, vos podés. ¿Está claro? Bueno. Por ejemplo, a ver. Yo me acuerdo que esta paciente, por ejemplo, la otra cosa que quería hacer era viajar a Bariloche, ¿no? Y todos muertos, ¿cómo va a ser esta chica para viajar a Bariloche sola? ¿No? ¿Quién la va a cuidar? ¿Cómo se va a arreglar? ¿Qué sé yo? Y entonces estaba que internet, que booking.com, todo preparado, y entonces de golpe agarra y me dice, cuando ya tenía todo preparado, ¿no? Preparado así mentalmente, que parecía como cualquiera que se va a ir a Bariloche. Entonces me dice, ¿el barco que va a Bariloche es el mismo que va a Trelew? O sea, no tenía la más mínima idea de dónde iba. ¿Me explico? O sea, su configuración espacial, ya elegía hotel y no sabía que a Bariloche no se puede llegar en barco. ¿Habrá visto Lago Nahuel Huapi y habrá pensado? ¿Me entienden? Bueno, entonces, muchísimas veces estamos trabajando con los pacientes. ¿Cómo se reacciona frente a una cosa así? Una discordancia entre el mundo real y en una mujer inteligente, Sí. y que viene. Bueno, ¿cómo decía Perón? Decía armoniosamente, todo en su medida y armoniosamente. Decía Perón, ¿no? Todo en su medida y armoniosamente. Es decir, primero, tratando de conservar la cordura. Primero que todo es conservar uno la cordura. No mostrarse. No, porque lo que te da ganas es desamarrear. O sea, uno reacciona como indignado, enojado, no vaya, como papá, como tutor. Por otro lado, uno lucha desesperadamente para no volverse loco uno. ¿No es cierto? Pues uno lo que tiene que hacer, bueno, ahora vamos de lleno, tu pregunta es buena, muy buena, porque vamos de lleno a lo que iba a explicar. Hoy voy a explicar lo que Blecher llama núcleo aglutinado. Creo que lo tenían que ver para ahora, ¿no? Voy a explicar lo que es núcleo aglutinado. Entonces, una de las características del núcleo aglutinado es que es algo loco que el paciente deposita en el analista. Entonces, lo primero que tiene que hacer el analista, dice Blecher, y yo estoy totalmente de acuerdo, es mantener el clivaje o separación entre el depositario y lo depositado. ¿Esto qué quiere decir? Me va a depositar algo loco, pero yo tengo que mantener la separación entre mí como depositario y eso loco que me depositó. Algo así como si me pusiera un paquete explosivo y me dice, te dejo este paquete, y yo dijera, espera, a ver, vamos a ver, un momentito. También está como apelando a la identidad del analista. Claro. Y hay que lograr mantener la propia identidad. Muy bien, tal cual. Es lo que
Esto es lo que se llama identificación proyectiva, que es muy distinto de una proyección. ¿Entienden? La proyección, supongamos, es que yo estoy cansado. Por ejemplo, nunca me voy a olvidar, no sé, cuando a alguien le quieren sacar sangre y no le encuentran la vena, y entonces el sacador de sangre le golpea así y dice, no te pongas nerviosa, le dice a la abuela que no le puede sacar la... Entonces, eso es una proyección. El nervioso es el extraccionista, que no me puede encontrar la vena, y entonces dice, es porque usted se pone nervioso. ¿Está claro? Eso es una proyección. En cambio, lo del paquete es una identificación proyectiva. Es más que una proyección. No es que te echo a vos, digamos, te atribuyo a vos mis sentimientos. Sino, esto es más, te doy una parte del self. Es la identificación proyectiva. Una parte del self que yo considero que es peligrosa, o que es una parte de mi cuerpo, o que es algo que yo no puedo procesar, o incluso también hasta pueden ser partes buenas. Y luego que te dejo ese paquete te tengo que controlar. ¿Puedo contar algo que me pasó con el paciente? Por ahí Claro. nada que ver, o me hizo acordar. Viene por otras cosas, pero uno de los temas es que este embarazo ella lo quería, el marido no. Ella quería quedar embarazada, pero ya tenían 2 hijos, el marido no quería. Entonces. Pero ella le dijo que igual iba a tener un tercer chico, que ella es diabética. Bueno, entonces estaba hablando de otra cosa y yo le pregunto al momento si ya sabe el sexo. Y me dice, sí, que va a ser un varón. Entonces le digo, ay, bueno, y pensaste en hombre. Siempre mi supervisor me dice que le haga hincapié en mí. Me dice, no. Le digo, no hay ninguno que te guste. Me dice, no. Y en un momento me dice, porque el que está dentro, entonces yo le repito, el que está dentro, y me dice, no, bueno, mi hija y mi marido pensaron, no me acuerdo, Tiago, Matías, pero yo hasta que no me lo sacan, no dijo eso, hasta que no me lo sacan, no pienso. Y entonces, a mí me sorprendió esto, como dice, bueno, si hubiera sido un embarazo no deseado, qué sé yo, ahí lo entendía, pero ella no podía, no quería. Y yo le digo, ay, ¿a vos te gustan esos nombres? No. Y le digo, ¿cómo lo te comunicás con el bebé? ¿Cómo le decís? No. Me dice, bueno, cuando se mueve me pongo contenta y lo toco. Si no se mueve, me preocupo. Pero yo hasta que no sale, o no me lo saque, repito, no... Que por ahí está que tomo... Pero a ver, ¿y vos cómo lo pensás? ¿Qué es lo que te conectó con lo que hablábamos? Esto de que había un deseo, pero que no lo podía nominar hasta que no lo viera, hasta que no fuera materializado. Es interesante, porque a ver, uno podría, en una primera escucha, que yo creo que no es claro, yo creo que no es, lo que voy a decir ahora no es, pero lo primero que uno podría pensar es la típica cábala de la persona obsesiva que dice, no voy a hablar antes que nazca porque tengo miedo que si hablo lo pierda o le pase algo, salga mal formado, que son temores normales, obsesivos, y que son típicas formas de pensamiento elíptico. Si yo hago tal cosa, un pariente se va a morir, ¿no? Que es un pensamiento mágico del obsesivo, ¿no? O la obsesiva. Pero lo que ella está describiendo es una paciente que no termina de digamos, adoptar o apropiarse de la identidad de mamá y del hijo que tiene adentro, ¿no? No sé si, como que ni para decir, se llama así, yo quiero que se llame así, va a ser mi futuro hijo, ni para decir yo lo voy a parir, sino que me lo saca. Me hizo acordar, no me acuerdo qué autor, que decía que hablaba en tercera persona, ¿no? La tercera persona. Claro. Dice, me lo van a sacar, porque el marido le elegía el nombre, como que ella no estaba involucrada. Claro. Como si fuera una muela. Claro, me la van a sacar, la muela del juicio. Sobre todo cuando ella decidió tenerlo, porque el marido no quería, aparte de diabética. Era re loco, y todo hablaba así, ¿no? Por ejemplo, el marido, el papá era colectivero y ella decía que no lo quiere más porque anda torcido. Pero ¿cómo anda torcido? Y era que andaba con mujeres.
colectiveros. Y entonces Pero está bien, son buenos ejemplos. Sí, a ver. No, lo que no termino de conectar es dónde se ve la identificación proyectiva. En este caso, a ver, ¿vos qué pensás? no sé si es identificación, porque a mí no sé por qué lo hace cuando lo de Ella asoció con la disociación cuerpo-mente y probablemente se le ocurrió el ejemplo, vos me dirás si. A ver, gracias. Porque cuando yo hablaba de la identificación proyectiva decía que era como un paquete que viene otro y te lo deposita, y vos sos el depositario, ¿no? Entonces la paciente de ella está como si el hijo hubiese sido un pedazo de otro que se lo metieron y ahora se lo van a sacar. Y no como una cosa de ella que le pertenece, sino como una cosa extraña adentro de ella, en donde la identificación proyectiva la habría hecho otro, digamos, ¿no? No sé si... pero claro, no es un ejemplo, digamos, para decir, bueno, acá está el ejemplo de identificación proyectiva, pero sí se entiende por qué ella lo asoció. ¿Está claro? No, era por eso, yo decía, si lo deseó tanto, o sea, que concibió, a pesar de que el marido no quería, ¿cómo no puede conectarse y hablar en tercera persona y no le puede elegir un nombre? Claro. Eso ahí me hizo sensacionista. Bueno, lo que estamos... Ahora vamos a ir de lleno al tema, ¿no? Ahora lo que estamos trabajando son indicios, indicadores, características discursivas, conductuales, que a mí lo que me gustaría es que ustedes empiecen a familiarizarse con esas cosas para luego detectarlas en sus pacientes y decir, esto es lo que decía en el curso y que a mí me da una pauta de que tengo que trabajar por acá. Por ejemplo, ella dice que esta chica es diabética. ¿Cómo trabajaría yo el tema de la diabetes en un caso así? Bueno, por ejemplo, pensaría, ¿cómo sería el pensamiento psicótico aplicado a esta situación? Y bueno, yo diría así, ¿qué es la diabetes? La diabetes es una enfermedad por la cual el organismo no dispone de la insulina necesaria para introducir la glucosa dentro de los tejidos, ¿verdad? Introducir la glucosa dentro de los tejidos permite hacer propio, incorporar el azúcar, ¿sí? De hecho, los diabéticos tienen hiperglucemia, pero sus tejidos sufren por falta de glucosa, porque toda la glucosa está en la sangre, pero no entra a los tejidos, porque no falta la insulina que las hace entrar. Entonces, yo ahí buscaría, pero no es que digo, esta paciente es diabética, entonces yo siempre digo que hay que tener este pensamiento salvaje, se llama, pensamiento salvaje, para interpretar y para pensar, es el de los sueños también, pero eso no significa que entonces cada vez que haya una diabetes vamos a interpretar lo mismo, o sea, 22 son los patitos, 48 motoquipala, de la diabetes esto y el reumatismo lo otro. ¿Me explico? No simplifiquemos, pero no desechemos ese simbolismo porque a veces nos da pautas para poder empezar a hacer interactuar el cuerpo con el lenguaje. Bueno, muy bien. Entonces, ahora vamos a no te lo cambié yo, Pensé que ibas a poner el video. No. Disculpame. Ahí volvió. A partir de ahora voy a seguir ideas de Blecher, que es un psicoanalista argentino que escribió un librazo muy bueno, se llama Simbiosis y Ambigüedad, denso, algo pesado, pero muy rico, clínicamente rico, interesante.
Blecher nos dice que el bebé posee un estado de indiferenciación primitiva como punto de partida del desarrollo y que este estado indiferenciado no es nada, él está en el lado opuesto de la cana, o sea, el bebé no es una pantalla en blanco, para él el bebé viene con una organización psíquica, lo que pasa que primitivísima, muy primitiva, pero no en blanco. Y las relaciones que tiene el bebé con el mundo exterior son indiferenciadas y corporales. Esto es que será un bebé que está como en el limbo, pero se le vincula con su mamá, se vincula con la luz, con el aire, con la temperatura, y todo a través de su cuerpo. No diferenciándose claramente ni de la mamá ni del mundo exterior. Esto es nada más lo de metamorfosis y neotenia, es nada más que en la naturaleza existen estrategias para enfrentar lo que sería la hostilidad del mundo exterior, ¿no? Bueno, entonces, la neotenia es una característica que tienen algunos animales o seres biológicos que, por ejemplo, mantienen la forma de espora si las condiciones climáticas no son las adecuadas para que se desarrolle la planta, el hongo o lo que fuere. Entonces son un esporo, como si fuera una semilla que está esperando, hibernando, esperando que las condiciones ambientales sean las adecuadas. Bueno, la idea de Blecher es que todos nosotros también tenemos partes más primitivas de la personalidad que están inmaduras, que conservan el estadio previo, como la espora conserva, o la larva conserva su formato de larva hasta que sale del medio acuoso o cambia la estación o lo que fuera, entonces se puede transformar, yo qué sé, en el gusano o en la rana o lo que fuere. Las ranas no salen de larvas, pero un renacuajo que... La mariposa. Bueno, entonces, para Blecher el ser humano también tiene como estos fenómenos que son más de neotenia que de metamorfosis. Por lo cual es interesante estudiar estas formas más primitivas para entender cuando de pronto aparecen clínicamente, como islas dentro de una persona que parece normal o que es normal. Bueno, vamos a ver. Entonces, él llama núcleo aglutinado a una parte. Perdón, una pregunta, ¿es una defensa o es un estado en reposo? Es un estado en reposo, pero lo que es una defensa es no dejarlo que se desarrolle. Pero el estado en sí no es una defensa, es un estado normal, evolutivo, de los primeros momentos. ¿Me explico? ¿O no? Sí, o sea, hay algo que se facilita para que se desarrolle, Claro. se levanta la defensa. No, en realidad no. Sería así. La mamá de un bebé es lo que facilita que ese bebé se desarrolle. Cada vez más se va probando que, por ejemplo, nosotros tenemos una carga genética. Ustedes no saben las cosas que se están descubriendo, yo no puedo creer las cosas que se están descubriendo en psiquiatría, en psicología. Por ejemplo, hay un montón de enfermedades que son genéticas, cosas que nosotros consideramos psicológicas son genéticas. Ahora bien, entonces, ¿qué quiere decir? ¿Que en vez de terapia la gente va a necesitar ingeniería genética? No. A la vez que se descubrió que hay cosas, por ejemplo, que hasta la neurosis obsesiva podría haber genes que determinan que una persona tenga una neurosis obsesiva, los genes tienen como unos interruptores que se prenden y se apagan, ¿no? Generalmente tienen muchísimos interruptores apagados.
¿sí? Hay toda una disciplina que se llama epigenética, que es las consecuencias de que determinados genes se prendan y se expresen. La palabra, como ustedes lo van a encontrar científicamente, es expresión de un gen. Hay genes que se expresan, genes que no se expresan. ¿De qué depende que un gen se exprese o no se exprese? De factores biológicos y factores ambientales. Los factores ambientales son la madre, el aprendizaje, la sociedad, la cultura, etcétera, etcétera, etcétera. Como además se descubrió que las neuronas tienen plasticidad y que establecen nuevas conexiones, resulta que de cómo te trata tu mamá va a ser el cerebro que tenés y los genes que se expresen. Tu mamá y tu papá y tu familia y el país en el que estás, ya que estamos fritos todos nosotros. Y el concepto de resiliencia. Bueno, por ejemplo, yo tengo una paciente, No, digo el concepto de resiliencia entonces. Y el concepto de resiliencia, a ver, ¿por qué lo Claro, porque preguntás? el concepto de resiliencia justamente es, digamos, las herramientas psíquicas que tiene una persona que ha pasado por situaciones muy traumáticas como para hacer otra cosa con eso. Bueno, pero la resiliencia seguramente tiene dos componentes. Un componente es que vos haces otra cosa con eso, pese a lo traumático de los acontecimientos que viviste, porque tenés un background que seguramente te dieron los que te cuidaron, o tus viejos, o la familia en la que naciste, o las cuestiones sociales que te ayudaron, más tu carga genética. Entonces, por ejemplo, a ver, suponete, yo tengo una carga genética que basquetbolista de la NBA no voy a llegar nunca a ser. Pero, ustedes créanse o no, cuando yo era pibe era voleibolista. ¿Y qué hacía? Bueno, entrenaba como una bestia para saltar más alto, porque estaba en desventaja y tenía que saltar mucho. Me ponía pesas en los tobillos y saltaba con la pesa. Ahora bien, lo que natura non dà, Salamanca non presta. Nunca fui, digamos, ahora no sé cómo se llama, pero en aquella época se llamaba rematador, digamos, que son los más lungos que bloquean y rematan. Eso no podía. Yo era lo que ahora se llama líbero, que es el que defiende y el que le levanta la pelota a los demás. Ahora, ¿qué? Estoy diciéndolo de la terapia. Bueno, ahora, el asunto es que la resiliencia va a depender de las ciertas posibilidades con las que de fábrica, de que naciste más resistente, más positivo, porque hay familias que son más tristes, o personas que, por ejemplo, heredan el cuadro bipolar, que en algunos casos es clarísimamente hereditario, ¿no? Pero a la vez lo interesantísimo de lo que se está descubriendo ahora es que más descubren que las cosas son biológicas y orgánicas, más descubren que por medios psicológicos se pueden modificar. Entonces resulta que a mayor descubrimiento de la organicidad de las cosas, esto viene acompañándose de una ruptura de la creencia de que lo orgánico desde lo psicológico no se podía hacer nada. ¿Me entienden? Es lo que decía Freud frente a cada cosa que él descubría. Bueno, esto va a ser así hasta que claro, la neurología defina de qué manera... Bueno, pero la psiquiatría biológica tiende a pensar, una vez que descubre eso, se ha visto, Freud decía todas paparruchadas, esto lo único que hay que hacer es psicofármacos o ingeniería genética. Y sin embargo, de pronto te aparece este Kandel, el premio Nobel, que es un psiquiatra, que descubre estudia la memoria y descubre plasticidad neuronal y descubre que una meta moderna de investigación es cómo actúa la psicoterapia para modificar las neuronas, no los pensamientos solamente, las neuronas. ¿Me explico? Esto no es parecido cuando uno dice que la enfermedad está latente y determinada circunstancia. Claro, lo mismo que el cáncer, ¿se expresa o no se expresa? Es así. Las enfermedades se expresan o no se expresan. Ahora,
de pronto está el que tiene la carga genética para un cáncer de colon y el otro que tiene la carga genética para un cáncer de cerebro o del pulmón. Pero por ahí no se expresa nunca. Y eso va a depender de factores de aprendizaje, de factores sociales, emocionales, psicológicos, históricos, del significante, de todo lo que estudiamos nosotros. Más esa carga, digamos, ¿no? Bueno, ahora, esto antes venía por... No, antes de la resiliencia. Antes de la resiliencia estaba el tipo que está con la mina totalmente chiflada, que le revienta la tarjeta de crédito, que lo persigue y le hace la vida imposible, que lo cela y no lo deja hablar por teléfono con los amigos, ¿no? Y el tipo sigue con esa mina. ¿Y por qué no la deja? Porque es la madre y porque es depositaria del núcleo aglutinado de él. ¿Cómo se hace el depósito? ¿Cómo es el momento en que... por transferencia? Por internet no es. No sé. No, ¿cómo se hace? Y bueno, no, pero no, de tu pregunta, conociéndote, tiene que tener algún plus. O sea, claro, ¿cómo se hace? Es muy general. No, evidentemente, este hombre que elige a la mujer que le gasta y no se puede separar de ella, y ella le depositó no, él depositó a ella. Algo. Y por ejemplo, ese tipo va a ir al vestuario. Por ejemplo, yo tengo siempre la fantasía alguna vez de escribir una novela que se llame Vestuario de varones, ¿no? ¿Por qué? Porque es muy interesante las charlas de los tipos en los vestuarios de varones y los personajes que las mujeres nunca van a conocer en su vida, lo mismo que hay cosas que nosotros nunca vamos a conocer. En el baño de mujeres escribo yo. Bueno, claro. Por ejemplo, el personaje del vestuariero, que todos los que van al club, el tipo que da las toallas, que también hay una mujer en el de las mujeres, ¿no? Por ejemplo, siempre pienso que habría que hacer un thriller, como una novela policial, en donde esos personajes son oscuros. Pero ya dijeron porno, no sé. Bueno, la mujer de las toallas, el hombre de las toallas y las perchas y los jaboncitos, son personajes oscuros. ¿Por qué? Porque primero los conoce medio club. La otra mitad del club el tipo puede entrar, nadie lo vio nunca jamás. Y en cambio para la mitad, dividida por sexo, es un personaje muy familiar. Lo ves siempre, tenés confianza, te sentís reconocido por él, ¿no? Bueno, en las charlas de los hombres en el vestuario, hablan de las mujeres mal, no hablan bien, hablan mal. No hablan de las mujeres, hablan de las brujas. Exactamente. Se refieren a las brujas. Ahora, y entonces, siempre el personaje de la mujer aparece como atrapante, como una telaraña, como una no hincha pelotas, loca, persecutoria, digamos. Los hombres en el vestuario de varones largan eso, ¿no? Ahora eso es algo de la infancia, es la madre de la primera infancia. ¿Me explico? Entonces, ¿qué pasa? Que hay hombres que buscan en la mujer a esa madre con la que tienen experiencias indiscriminadas, indiferenciadas, corporales, qué sé yo, y entonces cuando pegó, encajó con eso, se enamoran de esa mujer, se casan con esa mujer y después desesperadamente quieren escapar de esa mujer, pero mantenerla controlada, que contenga el núcleo aglutinado. ¿Está claro? El enganche, o sea, ¿cómo se Y hace viceversa, esto pasa también con la mujer, con el hombre. El hombre que no le da plata, que no le da permiso, que la tiene como extorsionada con el tema del manejo del dinero, o que es violento y difícil de autoritario y que no tiene freno, que toma, qué sé yo, a pata, o que es borrado, que es como no se hace cargo, que no la reconoce, como un colgado, se olvida siempre. Si yo le dejo las cosas, la casa no funciona,
¿no? Bueno, cosas escuchadas de la madre o vistas en el padre muchísimas veces. No está. Bueno, entonces, el núcleo aglutinado es el conjunto de esas partes inmaduras, debe ser segregado. ¿Para qué? Para evitar la disgregación psicótica. Si uno se queda con eso, eso es improcesable y enloquecedor. Entonces hay que sacárselo. Bueno. De cuán grande sea el objeto aglutinado, de eso va a depender la subjetivación, o sea, cuánto alguien se hace un sujeto, el sentido de realidad, el sentimiento de identidad y el esquema corporal. A mayor magnitud del núcleo aglutinado, más problemas de esquema corporal, menor subjetivación, más problemas de juicio de realidad y tambaleante sentimiento de identidad, ¿no? Por eso se va a buscar una identidad muy fija relacionada a soy de River, soy de Boca, soy de o tengo este dinero o lo que fuere, porque la identidad como tal es endeble, entonces necesita una cosa muy material y muy concreta a la cual aferrarse. El tatuaje. Es lo que decía al principio, que una institución o una Claro. religión te sostiene. Te sostiene. Entonces, la clínica del objeto aglutinado, que se lo trata de controlar, pero si se pierde el control del objeto aglutinado, aparece la invasión masiva del yo, es decir, como una sensación de confusión. Hay veces que los pacientes vienen y dicen, por ejemplo, una paciente el otro día se mudó y dice, estoy abombada, abotagada, y aparte tengo un zumbido en el oído que me dijeron que son acúfenos y que está con el otorrinolaringólogo y que no lo encuentren, y entonces que tengo vértigo. ¿Y por qué? Porque se estaba mudando y se ve que la mudanza le movilizó el núcleo aglutinado. Entonces empezó con esos síntomas: perplejidad, vértigo, está descrito por Leger. Son momentos de inestabilidad. ¿Vos en qué estás pensando? No, estaba pensando en... Mirás como escudriñando. Sí, estaba pensando en Lacan cuando habla de la conmoción fantasmática. Claro, pero puede ser. habría algo más concreto en el cuerpo también acá. Pero tiene que ver con la conmoción fantasmática. Tiene que ver. No lo considero que sea algo completamente distinto, ¿eh? Bueno, ¿cómo se controla un objeto aglutinado? Por medio de una relación simbiótica por medio del bloqueo afectivo, por medio de la disociación cuerpo-mente, y a través de la enfermedad somática o con síntomas hipocondríacos. Me parece que no manché. Objeto aglutinado sería en quien yo deposito ese núcleo aglutinado. El núcleo y el objeto aglutinado es lo mismo. Lo mismo. Objeto aglutinado y núcleo aglutinado es lo mismo. Si acá aparece que el control del objeto aglutinado se logra a través de esto, si yo desarmo esto, Claro, por eso los pacientes no quieren saber de nada con el análisis, porque vienen con el bloqueo afectivo, ¿no? Vienen con el bloqueo afectivo y uno trata de que sientan. Y el paciente dice, yo siento disgregación psicótica. Y esto es importante detectarlo, por eso yo les recomiendo que diagnostiquen esto, es decir, ¿cuánto es la amplitud del núcleo aglutinado del paciente? Uno se da cuenta si está con un paciente
al estilo de la histeria o si uno está con un paciente al estilo de la psicosis. ¿Cómo nos damos cuenta? Bueno, porque si es muy disociado, porque si es indiscriminado, por ejemplo, en los pronombres personales, en el tipo de vínculos familiares, en la emocionalidad, la manera como expresa sus emociones. ¿Vieron cuando la gente normal dice, este es chapita y este no? ¿No es cierto? ¿Viste cuando en el trabajo alguien dice, esta es una histérica, y aquella, ojo, porque esa es chapita? Bueno, esa es la manera vulgar de detectar la que es chapita, la que tiene. O sea, ahora ustedes van al trabajo y dice, no, lo que tiene es una amplitud del núcleo aglutinado. Pero digo, entonces, en esto de detectar, hay que tener cuidado. Cuando es chapita, hay que movilizarlo, claro, cuando es chapita, el análisis tiene que ir mucho más despacio y tiene que hacerse mucho más en proyección, con rodeos o señalando las cosas emocionales en objetos afuera del paciente. Si total igual es un sincicio que va a llegar al paciente eso. A la más mínima, por ejemplo, si el paciente avanza muy rápido, no se entusiasmen mucho y en vez de decirle más, díganle un momentito, por ahí en la sesión de hoy fue demasiado, hagan de buffer. Ya total nos vemos la próxima y vamos a seguir hablando de esto, pero despacio, vamos despacio. ¿Por qué? Porque si no después viene la disgregación. Pero ojo, porque hay autores, los de Martí por ejemplo, y con el argumento, no está acá, con el argumento de que la pérdida, no hablan de núcleo aglutinado, pero lo que dicen es que el paciente tiene una vida operatoria y que si tiene poco preconsciente y qué sé yo, que entonces se puede, uno con interpretaciones recarga el preconsciente y lo puede enfermar al paciente. Tienen razón, pero no es por poco preconsciente, es o por lo menos a mí me gusta más pensar que no se trata de una cantidad de preconsciente de palabras, sino que se trata de una dificultad para recibir determinadas emociones que lo superan al paciente, que es mucho, too much, como dice uno, ¿no? Entonces, no es que hay que ponerse un toscano en la oreja, hay que seguir escuchando, interpretando todo para uno y usando ese conocimiento para ir despacito por la periferia analizando al paciente. Bueno, entonces, la simbiosis es una relación que permite la inmovilización y control del objeto aglutinado. Es muda, o sea, solo se hace evidente en los momentos en que se rompe. Y el mecanismo sobre el cual está instituida, sobre el que se asienta, es el mecanismo de identificación proyectiva, que es el que... Las relaciones simbióticas, ambos objetos están en la misma situación, ambos Sí. uno le deposita al otro su núcleo. En general sí, porque cuando uno se hace depositario, es una sociedad, cuando uno se hace depositario, digamos, por ejemplo, yo he visto varias veces un enfermo crónico que tiene la esposa, que está sana y protesta, se queja. Cuando el tipo se cura, ella se enferma, casi siempre. Lo he visto muchas veces. En realidad, hacer una relación simbiótica es muy difícil de que se rompa. Claro, y cuando se rompe amenaza la locura, ¿no? Pero bueno, hay que irla trabajando. Generalmente cuando uno la trabaja, lo que se resuelve es la ambigüedad, que es otra cosa que suele acompañar a la simbiosis. La ambigüedad permite cosas contradictorias sin contradicción. Por ejemplo, me voy a Bariloche en barco y no tengo contradicción, ¿no? Entonces, cuando eso se empieza a mejorar, ahora te dejo, ¿vale? Lo que aparece es el conflicto y toda la familia dice está peor, pero está mejor porque empieza a tener conflicto el paciente, hasta puede tener angustia. Si se angustia y no se enferma, está mejor también.
Sí, ¿querías decir? No, me acordaba, no me acuerdo qué autor decía que los psicosomáticos no toleraban la paradoja. Estaba pensando en Antero decía, o Winnicott. Sí, pero esto que no pueden tolerar esto de empezar a separarse de ser y no ser, fácil. Claro. Ser y no ser al mismo tiempo. Pero la paradoja no era solamente ser y no ser, sino era también También no lo son. claro. Yo pensaba que todo lo patológico es funcional. Más fuerte, así escuchando. No digo, este funcionamiento es patológico. Pero ahora tenemos tabiques, tenemos planos de clivaje disociativo, splitting material. Sí. No, lo que yo le decía es que es distinto la ambigüedad de Brecht que la paradoja de Winnicott. La paradoja de Winnicott, digamos, que sería algo saludable poder atravesarlo. Claro. Se escucha y tiene, es muy importante. La ambigüedad es algo enfermo, la paradoja no es enfermo. ¿Nunca conocieron a alguien ambiguo? Por ejemplo, perdón, yo siempre que, no sé, el problema es que a mí se me ponen ejemplos políticos y una vez ya comenté, hice un comentario político y se fueron 4 alumnos ofendidos, no volvieron nunca más. El año pasado fue eso. Pero para mí Scioli es ambiguo. Para mí es un personaje ambiguo. Y en política los ambiguos tienen mucho éxito. Porque todo puede, no hay contradicción. Porque diferentes tipos de sujetos pueden identificarse con él. Y además porque sí, digamos que sí. Digamos porque te puede decir algo contradictorio y no parece que no se le mueve un pelo. ¿Me explico? Y suena como si fuera cierto cuando es evidente que no lo es. ¿No? Pero lo puede decir transmitiendo como una cosa afectiva que parece sincero. ¿Me explico? Bueno. Jorge, sí. tengo una consulta respecto de lo que decías de señalar objetos como por fuera del paciente, la forma de abordaje, cómo se trabaja con un paciente con estas características, siendo que uno generalmente está más acostumbrado a trabajar del otro lado, entonces de interpretación de tener un sustrato, como si querés ampliar un poquito más lo que habías comentado. Bueno, primero que todo, manteniendo el clivaje entre depositario y depositario, o sea, nunca cediendo. Por ejemplo, si el paciente habla de un tema y de personas, como si uno las conociera y le leyera el pensamiento, permanentemente intervenir diciendo, pero yo no sé quién es, de quién me está hablando. No, pero si yo le dije, sí, pero me lo dijo hace... Usted no menciona mucho a fulano. Yo no estoy en su cabeza. No puedo saber, usted me tiene que explicar. O por ejemplo, supónganse, uno que me dejaba la botellita. Venía un paciente que venía con una botellita, yo lo conté. Y entonces cuando terminaba me dejaba la botellita. Entonces interpretar eso, decir, bueno, a ver, yo no tengo problema, la tiro, pero a mí me parece que usted me deja esta botellita. No, dice, es que tengo, no sé, ¿dónde la quiere que la tire? No sé, afuera está lleno de tachos, pero no hay problema que la tire acá, pero yo creo que usted deja la botellita porque es una manera de no irse de acá. Como que una parte de usted queda acá. El paciente te va a decir que usted es lo psicoanalista, se va a reír, te va a burlar, pero después no deja más la botellita. Había una que le pedía al baño siempre. Sí, hay una que pide, bueno, esa... Yo tengo paciente, perdón, que yo hace poco todavía no puedo entender por qué lo hace, pero cada vez que entra, es decir, por lo toca timbre, entra, va al baño. Y sale de la consulta, va al baño, pero todas las veces hizo lo mismo. Bueno, eso hay que interpretar. Y estoy intentando... Pero a ver, lo que pasa es así, es muy delicado. El tipo va a decir, no, bueno, tengo la próstata, quédate. No, es un chico joven. Bueno, entonces próstata no es, 20 años. Entonces yo se lo diría así, le diría, ¿sabes?
Me llama mucho la atención que cada vez que venís acá, al entrar vas al baño y al salir vas al baño, ¿no? Sí, para mí tiene que ver algo con una cuestión de a ver, es muy tímido y tiene problemas con la sexualidad y demás. Yo lo que más por A ver, esperen, no hablen entre ustedes así se escucha. perdón. No. Es decir, la problemática es que es muy tímido y esto tiene dificultades para hablar con las mujeres y demás. Yo me encargo más por el lado de la sexualidad, pero es como un tema que no hablamos demasiado, todavía estoy intentando elucidar por qué. Pero... Por ahí tenés que esperar y ver si en la sesión aparece algún indicio. Dice algo. Ahora entiendo. Vos sabés que a mí me llamaba la atención que vos cada vez que venís, vas al baño a la ida, vas al baño a la vuelta. Y ahora que dijiste esto, me parece que tiene que ver con esto. Pero lo que no hay que hacer es tomarlo como que eso no está dentro del análisis. Puede hacerlo. Ni siquiera hay que prohibírselo. Anda al baño. Pero yo te lo voy a interpretar porque venís a un analista, ¿no? Me acuerdo una vez a mí, un analista hace muchos años atrás me enseñaba, en la época que fumaban mucho los pacientes, te pedían fuego. Es típico el paciente fumador que le pedía fuego al analista. Y entonces le daba fuego, pero le decía, ¿tiene fuego? No, bueno, un momento. Él se iba y tardaba 5 minutos en volver y volvía con una caja de 222 fósforos de madera de la cocina, ¿no? Los patitos. Entonces era como un acto analítico, porque fuego le daba, no le privaba de él, pero generaba algo que el paciente no podía dejar de hacer algún comentario. Desde, pues se ve que usted no fuma porque no sé qué, de cuánto, o cómo tardó, ¿no? Entonces después tan complicado, entonces, bueno, el asunto es que después no le pedían más, porque sabía que perdía 5 minutos de la sesión, y además porque cuando hace el comentario de los fósforos de madera, ahí ya sí se puede intervenir más fácil. Bueno. ¿Cómo se puede observar qué tipo de proyección? A ver, porque la identificación proyectiva incluye el mecanismo de proyección. Es más complejo que la proyección, porque ya os expliqué la diferencia, pero incluye uno al otro. La proyección no incluye la identificación proyectiva, en cambio la identificación proyectiva sí incluye a la proyección. Entonces, uno puede proyectar en otro ser humano, en los objetos del mundo externo, y entonces tenemos, por ejemplo, el pensamiento operatorio fue siempre interpretado como una falta de fantasías y de actividad psíquica, como si fuera solo la reproducción. Y sin embargo, yo creo que hay algo en el pensamiento operatorio que es proyectivo y que busca, a través de la proyección, concretizar las sensaciones, las fantasías, los sentimientos, los conflictos, y que por eso es una proyección que queda detenida. Y entonces, por ejemplo, yo puedo, por ejemplo, a una paciente le cambié la hora como 4 o 5 veces últimamente, por problemas que tuve que cambiar la hora siempre a ella. Y es una paciente macanuda, que nunca me hace problemas, que todo bien, me facilita las cosas. Pero de pronto hoy vino y me empieza a contar todas situaciones en donde le quieren arrebatar el lugar, en donde están, como si fuera una de ustedes, y va a sesión y dice, hoy nos pusieron en un aula que no es para psicología. ¿Y por qué? Si siempre tenemos, y además siempre nos dan la peor ahí en Belgrano, que no se puede respirar, y ahora dan esta de anatomía, y además a mí me gusta sentarme adelante, cuando llegué ya estaban estos, y
Bueno, entonces, yo digo, me está hablando de que, y entonces dice, alguien le arrebató el lugar, y está hablando de que yo le cambio la hora y se la estoy dando a otro, que se la está arrebatando, ¿no? Bueno, eso es neurótico, no es pensamiento operatorio. Pero en cambio, si por ejemplo viniera y hiciera un discurso aburridísimo, repetitivo y descriptivo, ayer fui a un aula que tenía unas piletas de aluminio, y yo no sé por qué la ponen del lado derecho y no del lado izquierdo, y el aire acondicionado debería cortar cada 30, y empieza a describir cosas de objetos. No es que no hay sentimiento, lo que pasa es que está fijando en una sola escena algo que tiene que ver con una sensación de incomodidad o de splitting o de lo que sea. ¿Está claro? Entonces es una proyección sobre los objetos del mundo externo. Bueno, y después sobre el propio cuerpo, que es cuando una persona, por ejemplo, dice, tengo un zumbido en el oído, esta otra parte tiene un zumbido en el oído, un zumbido en el oído, y después, cuando casi terminando la sesión, dice que vinieron los suegros a la casa y que no lo soporta más porque son gente que no escucha. Y que dice, no escuchan. Entonces yo solo le dije, no escuchan. Y ahí se dio cuenta enseguida, ¿no? Bueno. Y eso porque lleva un tiempo de análisis, si no, no se hubiera dado cuenta. Me hubiera contestado, no escuchan. Entonces, por ejemplo, Pepe puede decir esto: mi enfermedad no se quiere ir, se va a jubilar conmigo. Pepe era un funcionario que era como el director nacional del PAMI, ¿no? Y me dice esto, ¿sí? Entonces, hay una proyección de él a los jubilados, porque él toda la vida trabajó con los jubilados y ahora habla de que él se va a jubilar. Ahí hay una primera como unión con las personas que él atendió. Segundo, la enfermedad también se va a jubilar. Después, él y la enfermedad se van a jubilar juntos. Se ven que hay un ambiente, que es el ambiente del trabajo, el de los jubilados. Hay una personalización de la enfermedad que se va a jubilar y el que se va a jubilar, todos nos jubilamos. Parece como la perinola, ¿no? Ponen todos. Esta frase es una exteriorización del núcleo aglutinado. ¿Entienden cómo se va detectando cuando uno ve que en lo que el paciente dice está su trabajo, su medio ambiente, sí mismo, su enfermedad, y a todos es como que les pasa lo mismo? Como cuando en Gran Hermano lloran todos. Bueno, vamos a ver. Cuando hablamos de disgregación psicótica, el término en alemán es Zerspaltung y no splitting, que es en inglés, o Spaltung en alemán, que son términos muy utilizados en psicología, ¿no? El splitting es una disociación sobre planos de clivaje ya establecidos, como cuando uno dice, bueno, vamos a separar, no sé, las dos puertas de una alacena que tienen la endija y todo. En cambio, la Zerspaltung sería, se hace añicos, como el vidrio de un auto. Bueno, ¿cómo? Otra manera como esto se ve en la clínica. Por ejemplo, el paciente viene y trae un problema pero el problema, él dice, por ejemplo, ¿no? Mi mamá está siempre enojada, gritando, qué sé yo, qué sé cuánto. Fulano se asustó y huye. A todos les pasan cosas en el discurso del paciente.
y que se queja, digamos, de algo que nadie le responde. Pero el paciente no se hace cargo de nada. Todo aparece como una reacción del entorno. Y después ustedes van a ver que eso también pasa en el grupo médico tratante. Si es un paciente internado, o sea, el paciente está ahí, padece la enfermedad, ¿no? Entonces, hay un médico que sobreactúa y sobremedica o lo opera porque se angustió. Hay una enfermera que se enoja. Hay otro que se pelean entre sí, el residente 1 y el residente 2. Todo se mueve alrededor como las hormigas en un hormiguero pisoteado, ¿sí? Pero el paciente está impertérrito, contando todo eso que sucede alrededor. Como un espectador. Esa es una forma de disociación cuerpo-mente. Y la otra es el que se hace cargo de todo, es el paciente sobreadaptado que cuenta cómo su familia es un desastre y entonces tiene que llevar a la madre al psiquiatra porque está con Alzheimer, al padre que no se ocupa de la madre le tiene que conseguir los remedios porque tiene la próstata, al hermano que se borra y jamás se ocupa de nada le tiene que dar guita. Entonces ustedes ven que la paciente labura, gana, con lo que gana mantiene a la familia, se ocupa de los padres, le hace la guardia a los amigos, se ocupa de todo el mundo, pero no siente nada. Son dos polos del mismo problema, ¿entienden? En uno hay un bloqueo afectivo, que es el precio que el paciente tiene que pagar para resolverle los problemas a todos. ¿Qué tal? ¿Conocen casos de esos que le resuelven los problemas? ¿Nunca vieron? Son fantásticos, son pacientes que me dicen, yo con la mitad de esos quilombos ya estoy descompensado, ¿no? Sí. Y el anterior son pacientes que no se hacen cargo de nada, pero están rodeados de quilombos alrededor. Porque esta otra está en bloqueo afectivo, pero resuelve todo, resuelve la borrachera de la madre, resuelve la guita que mantiene al hermano, mantiene todo bien a costa de sí mismo. Tengo una paciente que era de este tipo, ¿no? Del bloqueo afectivo y resolvía el problema de todos los demás. Y empezó a surgir conflicto y demás, y ahora se empezó a enfermar. ¿Y por qué? Claro, porque efectivamente, porque ¿cómo se paga esto? Se paga con una enfermedad somática. Porque el bloqueo afectivo impide lo que expliqué al principio de todo cuando hablaba de las memorias. Impide integrar. Y ahí donde impide integrar, tu capacidad de procesar situaciones vitales se va empobreciendo. Bueno, la que habían preguntado en la terapia, vos, ¿no? O ustedes atrás. ¿Cómo se trabaja vos? Sí, sí. Entonces, movilizar el núcleo aglutinado. ¿Cómo? Como expliqué antes, más fomentando la diversidad de vínculos. Por ejemplo, cuestionando. Por ejemplo, en un grupo de terapia a veces pasa que moviliza el núcleo aglutinado. A veces pasa cuando el paciente decide ir a correr, andar en bicicleta con un grupo. Todas esas cosas diversifican los vínculos y empiezan a cuestionar. Porque cuando el paciente se queja, por ejemplo, recuerdo en un grupo que se quejaba, y entonces dice, ¿pero cómo? ¿Y tu marido? Dice otro miembro del grupo. No hace nada. Los otros que ven de afuera empiezan a ver que ahí hay alguien que está pero no está. Y se lo hacen ver al que se está haciendo cargo de todo y que por ahí se está quejando. Fragmentar lo que está pegoteado. Ah, bueno, ahora entiendo, esto es otra cosa y ahora este es otro problema. O un señalamiento que diga, entonces hoy me parece que usted me está hablando de 3 cosas distintas. De esto y de esto otro. Que se han juntado y entonces le pegan más fuerte, pero
¿Me explico? Es como, a este le viene y le pega con piñas, este otro le está pegando patadas, y le está diciendo cosas que lastiman. Entonces usted viene todo lastimado, pero son tres frentes distintos. Luego, discriminar, y luego pasar a una posición integradora, que en kleiniano sería una posición menos esquizoparanoide, más depresiva, integrar. Y transformar la fusión y la confusión en contradicción y la ambigüedad en conflicto. Cuando el paciente empieza a confundirse, porque él dice, no, pero claro, pero esto es contradictorio, es que está mejor. Cuando en cambio es uno el que se confunde y sale con sueño de la sesión, letargado, ¿no? Y el paciente descargó y se va campante, ahí el paciente vino a hacer una catarsis y depositar su núcleo aglutinal. ¿Vieron esos pacientes que uno dice, ahora viene... Cantado que es por esto, Cada paciente que tengan, que ustedes digan, justo hoy, que estoy con un poquito de sueño, con dolor de cabeza y viene tal, ¿no? Qué pesado que es. No es pesado, es pesado, pero ¿por qué? Porque habla y lo que quiere es depositar. ¿Qué es lo que intentábamos explicar con esto? Que hay muchas veces que en pacientes con enfermedades somáticas hay una confusión entre representación y percepción, entre cuerpo y mundo exterior. Es lo que como empecé la clase, solo que esto lo dije al principio. Por las características de la enfermedad, por cómo responde al tratamiento, por lo que el paciente dice, por las maniobras que hay que hacer para curarla desde el punto de vista médico, uno empieza a darse cuenta que eso encaja con una historia, o con una emoción, o con un personaje de la familia. Y cuando uno se capta eso, entonces dice, acá la enfermedad está relacionada con esto y confundida con esto. ¿Y cómo se puede confundir una cosa tan material con una cosa tan psicológica? Porque está funcionando este funcionamiento de la parte psicótica de la personalidad que llamamos neural. Bueno, lo que yo quería, vamos a hacer una cosa. Me quedó pendiente lo de las neuronas espejo, pero si no se van a quedar sin descanso, son 8 menos cuarto. Hoy empecé muy puntual, entonces estamos desde en punto de las 6. Como quieran ustedes, a las 8 ya viene Canteros para hablar del siguiente tema. Les digo 2 palabras solo para que tengan... la idea de las neuronas espejo es un descubrimiento de un grupo de investigadores italianos que encontró que en el cerebro de los monos se activaban unas neuronas cuando veían al experimentador tomar una taza de café. Y esas neuronas que se activaban, lo que hacían eran neuronas como conectarse con neuronas motoras de los dedos de tomar la taza de café. O sea, reproducían el movimiento que los monos observaban, pero lo reproducían, como diría Freud, a pequeña cantidad. O sea que el mono no movía la mano para agarrar una taza imaginaria, sino que mentalmente movía la mano para agarrar la taza igual que lo hacía el experimentador. Pero esto a tal punto que no movía las mismas neuronas cuando agarraba una taza con asadera que cuando agarraba un vaso, que se agarran distinto. Se activaban neuronas distintas, neuronas motoras de los dedos de agarrar la asadera o de la mano de agarrar el vaso. Entonces dice, el mono me está limitando. Pero a nivel, perdón, a nivel representacional, no es que el mono gestualmente lo hacía. Lo hacía a nivel neuronal. Se veía en la pantalla.
se veía en la pantalla que las neuronas motoras de los dedos esos estaban activadas. Bueno, entonces este descubrimiento fue fabuloso y entonces después descubrieron que no era solamente para la motricidad, que también era para las emociones. Que por ejemplo, si uno le ponía una cara de asco o de rabia o de lo que fuere, se activaba una vía que iba a las localizaciones cerebrales del asco, de la rabia o de lo que fuere. Y entonces descubrieron cómo es el sentimiento de empatía. Nosotros, por ejemplo, ustedes hacen así. Yo interpreto que ustedes me están escuchando y que así quiere decir, te entiendo lo que estás diciendo. ¿Por qué? Si ustedes lo que hicieron es así, no me dijeron, yo te entiendo. Yo podría haber interpretado que estaban estirando la columna, no sé. ¿No? O cuántas veces uno hace así para acomodar el pelo. Bueno, yo entiendo las expresiones de ustedes, las entiendo, porque mis neuronas espejo activan en mi sistema límbico la misma emoción y los mismos movimientos. Es más, el ser humano mueve las manos cuando habla porque eso le facilita al observador entender lo que uno está diciendo. Si yo les digo que voy a manejar títeres, es muy probable que les diga, porque entonces me manejo como un títere. Y esto hace que sus neuronas espejos hagan el mismo movimiento y con eso ustedes entienden mejor el concepto de títere que yo les quiero transmitir. Entonces a estos investigadores surgió una pregunta. Si hay una empatía tan grande entre el yo y el otro, ¿cómo sabemos que cuando algo le pasa al otro y me está pasando a mí? ¿Cómo se diferencia el yo del otro? Porque hay unas supraneuronas espejo que inhiben a las neuronas espejo para que la magnitud del estímulo que las neuronas espejo transmiten sea menor. Al ser menor, yo me doy cuenta que eso no soy yo, que le pasa al otro. Es exactamente lo que describió Freud en el proyecto de psicología para neurólogos. Exactamente. Cuando habló de energía libre y energía ligada, proceso primario, proceso secundario, y de los afectos automáticos y la angustia señal. Pero, y por ejemplo, la identificación a un líder, por ejemplo, ¿tiene que ver con esto también? Totalmente. Y por eso lo estamos tratando, porque los mecanismos identificatorios están muy relacionados con la acción de las neuronas espejo. Pero después se descubrió algo más todavía, y es que mis neuronas motrices de patear se activan vía neuronas espejo, no solo cuando veo patear a alguien la pelota, que por eso, cuando uno está mirando fútbol es el Tano pasma, porque uno está especularizándose con el equipo, sino que también cuando yo escucho la palabra patear, activa mis neuronas de patear. Bueno, vamos a parar acá y en todo caso me voy a reservar ¿tengo clase del mes que viene? Porque no les pasé la película de John Malkovich que tanto le doy. Es que no quería que salga de mala definición. ¿Quién quiere ser John? ¿Quién quiere ser John? El paciente oncológico, psicoanálisis organizativa, esas que hacen. Bueno, vamos a pasarlo el mes que viene, o capaz que vemos si mañana, un ratito, dura 15 minutos. Sí. Bueno, el mes que viene. ¿Estamos? Y de paso lo hacemos mejor. Bueno, recreo y ahora viene Canteros a hablar de alma. ¿Alguna pregunta que me
quieran hacer más. Sí. Sobre la neuronas espejo, quería saber, ¿tenemos toda la misma cantidad o se podría pensar que ponerle un autista o una persona disocial tiene menos? En realidad se cree que una de las razones del autismo es un problema de las neuronas espejo. Por eso no tienen empatía. Sí, yo lo había escuchado en relación al autismo. Claro. Yo les recomiendo un libro, se llama Las neuronas espejo, se llama Iacoboni, el autor, y tiene un capítulo sobre autismo. Donde, no, con I, Iacoboni. A ver, yo lo tengo acá. Es este libro editorial Katz, Marco Iacoboni. Como Jacoboni, pero con I en vez de J. Y B larga. Y después les recomiendo entrar al Facebook de mi cátedra. Que para entran a Facebook y ponen, no se puede linkear. Lo vamos a linkear en la plataforma web nuestra, de acá. Y entonces para que escuchen unas charlas de 10 minutos de un investigador indio que se llama Ramachandran, que es un especialista en miembros fantasma con el córtex y la relación con las neuronas espejo. Es súper interesante. Está en inglés pero sale con subtítulos. Si ustedes abajo un cartelito, traducir y les aparece con los subtítulos. Es muy, muy bueno. Un paciente diabético que vendrá más para el caso, la interconsulta la pidió por el dolor en el miembro. Bueno, Matías lo va a linkear, entren a la plataforma y acceden. Muy bien.